Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Mateo. Y nosotros nos encontramos con este capítulo tan lindo que es el capítulo 24-25. Nos hablan aquí del fin del mundo y del juicio. Queremos entrar en este tercer elemento que nosotros reflexionamos desde el capítulo 4 o mejor dicho, 24 del 4 al 14 y luego el 24 del 15 al 28. En estos textos en que nosotros encontramos que parece aparentemente tan lejanos, descubrimos, sin embargo, una verdad fundamental. Tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a lo que nos quiere transmitir aquí el mensaje evangélico para la vida del cristiano. Recordemos que el mal de nuestro tiempo no se puede tomar como absoluto. Esto es lo importante, que el mal de nuestro tiempo no se puede tomar como algo absoluto. Precisamente su terror es signo de que el fin se acerca mucho más. Todo el mensaje de Jesús es una especie de semilla que florecerá en el aparente horror de ese final sangriento. Entonces, tenemos que entender bien qué es lo que está queriéndonos significar, qué es lo que nos quiere mostrar, qué es lo que nos quiere entonces este pasaje enseñar, porque a eso tenemos que apuntar nosotros. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 24 del 4 hasta el 14. Nos dice lo siguiente: Jesús salió del templo y mientras iba caminando los discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del templo. Pero Jesús les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido.
Cuando llegó al Monte de los Olivos, Jesús se sentó y sus discípulos se preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? Aquí está entonces la pregunta, muy interesante. Y desde ahí nosotros vamos a encontrar que viene el capítulo 24, desde el 4, que es justamente nuestro tema del día de hoy, del 4 al 14, el comienzo de las tribulaciones. Pero tenemos que entender bien, ¿verdad? O sea, qué es lo que nos está queriendo transmitir ante esta pregunta, porque los discípulos le hacen: ¿y cuál será entonces, verdad? ¿Cuál será? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuáles serán las señales de su venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el final se salvará. Al aumentar la maldad, entonces, todo esto, como nosotros decimos en el capítulo 24, 14, finaliza diciendo: esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todo el mundo entero, de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Eso entonces Mateo 24, del 4 al 14. Cuando anunciamos entonces el mensaje, caminamos sin cesar hacia la meta. Tal es nuestra certeza. Y sin embargo debemos confesar que nos hallamos siempre a la merced del que se acerca, de ese Cristo que incesantemente viene. A su llegada cambiarán las cosas, le verán todos los hombres. Cristo unirá a sus elegidos, estarán con Él por siempre. Los otros, no se dice, no habla entonces de los otros, sino que aquí habla principalmente de los que están en el seguimiento de Jesús. Quedan fuera, se hundirán en el fracaso de no haber querido ser del Cristo. 24, 29, 31, pero eso entonces lo vamos a tener más adelante, ¿verdad? Entonces va a tener que quedar fuera de esta propuesta de lo que Cristo les está dando. Hemos llegado entonces a la meta. Con la venida del Hijo del Hombre, el cambio cósmico. Esta es una forma entonces de decirnos: el cambio cósmico es la llegada del Mesías. Y la unión de los elegidos termina el drama de la historia. Se ha cumplido para siempre la verdad del Cristo. Pero Mateo quiere mostrar otros aspectos del gran drama, iluminarlo partiendo de otros ángulos. Por eso, plantea la pregunta vieja: ¿cuándo? Ahí está, el cuándo. Peabelaña de Jacob se lleva acá, eicolo y cota pea. Apeantero de teña por andu siempre, acá, eicolo y cota pea. Siempre la cuestión cronológica. Solo al tratarla podrá llegarse a descubrir que lo importante entonces no es el tiempo, el cuándo, sino el modo de vida que a la luz de ese final debemos hacer nuestro. El modo de vida. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? Ñandego al revés. Ñandego siempre ñaborando el cuándo. Y cuándo. Y todos se preocupan. Se dan cuenta que pea, yo y coma pea, ya se llama la terremoto, ya se llama la guerra. Pero eso siempre sucedió en la historia, ¿verdad? De la humanidad siempre. Entonces quiere decir que el fin del mundo con mama hoy coma araguri, así como entiende la gente. Pero ya hemos hablado, ¿verdad?, sobre la cuestión del fin del mundo. Aquí entonces nosotros apuntábamos a otro elemento cuando hablábamos del fin del mundo. Decíamos, ese final ya no es tan solo enigma, es un punto ciego. El final es la venida del mismo Cristo
Hijo del Hombre triunfador glorioso. Upea la fin del mundo. Es decir, cuando Cristo, decíamos, irrumpía nuestra vida, nuestra historia, eso es lo que hace que termine un estilo. Por eso hablamos de un modo de vida. Modo de vida. ¿Cuántas veces hablando, ¿verdad?, con las personas o hablando ante situaciones difíciles, ¿verdad?, en las familias, en los matrimonios, alguno macaranía que hace esto, que hace aquello, infidelidades en las familias, en los matrimonios? Algunos le encaran porque oye pillaba, le celular, oye pillapea, oye pillamo. Y evidentemente que cuando uno le presenta, le dice, le encara, ña nega, manteo, ña negata, y claro. Pero sin embargo, ese fin del mundo, ahí te viene tu fin del mundo, cuando verdaderamente después irrumpe Cristo en tu vida y vos te das cuenta de decir, sí, va él hacia allá poena, a hundir hacia familia, a hundir hacia mireco, a hundir hacia mena, a hundir hacia membucuera, a hundir hacia cuera, será yicuera. Estoy fundiendo entonces todo un camino. Y por un acaracú, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, por una falta de reflexión y verdaderamente de hacer un camino serio en la vida cristiana. Entonces, queridos amigos, esto realmente cuando hablamos en el capítulo 24 y 25 y te habla del final del mundo, no pensemos, ni miremos, ni busquemos. Entonces, aquí o allá que se caiga el mundo, se caigan las piedras o vengan rayos o no sé qué cosa. Sino que ese fin del mundo es cuando nosotros verdaderamente cambiamos en nuestro modo de ser ante el mundo, ante la vida, con la gracia y la fuerza del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. María Jones es una de los 9 hijos de una familia católica y esa característica se convirtió en el nombre de su canal de YouTube, One of Nine, una de 9. Ahí publica cortometrajes sobre la vida de familias católicas del Reino Unido. Dice que junto a su marido Peter y sus 5 hijos quiere mostrar cómo es la auténtica vida de una familia católica. Estamos entrando en los hogares de las familias y vemos cómo unas y otras. Hay algunas muy inspiradoras, pero también ya solo ver a muchas familias diferentes que son completamente normales y al mismo tiempo increíbles es emocionante e inspirador. No te sientes tan solo. A través de conversaciones profundas con familias católicas, One of Nine afronta cuestiones como la educación de los hijos en el mundo actual. De alguna manera, muestra cómo es realmente la vida de una familia católica. ¿Qué hacen los católicos? Bueno, esto hacen. Así son nuestras vidas. Así afrontamos la vida, la muerte, las alegrías o las relaciones con los adolescentes. And what happens when, as soon as we press record, is that this is what happens, Madeline. The babies start. Aunque llevan meses produciendo cortometrajes sobre familias, los Jones reconocen que siguen conmoviéndose por las historias que escuchan. Cada una cuenta sus desafíos y sus victorias. He aprendido mucho de estas familias que hemos conocido, de sus historias y de aquello por lo que están pasando. A veces tienen grandes sufrimientos, historias desgarradoras de pérdidas de niños, cosas que han sido muy difíciles para ellos. Y también están las luchas de todos los días y las batallas silenciosas de la gente. One of Nine está contando la vida de las familias católicas del Reino Unido tal cual es e inspirando a personas de todo el mundo a vivirla al máximo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo. Nosotros aquí entonces encontramos en este capítulo que estamos hablando sobre el final, decíamos, ¿verdad? Del fin del mundo y sobre todo el juicio. Cómo uno es juzgado por, ¿verdad? Cómo es juzgado por el Señor. Aquí entonces nos vamos a buscar a un juez que se pone parado ahí y dice yo te condeno, yo esto, aquello, sino que directamente el juicio, así como nos presenta San Mateo y todos los evangelios, San Juan también, ¿verdad? Dice, uno ya está juzgado por sus obras y por sus actitudes. Entonces no hace falta que uno esté esperando y diciendo, bueno, vamos a ver qué juicio Dios me va a dar en el futuro de acuerdo a lo que yo hice. Antes que yo imagina, va a esta pela de ella, página. O sea, ese camino te lleva directamente hacia donde vos tomaste. ¿Cuál es tu opción fundamental? Había un gran moralista, teólogo, ¿verdad? Un alemán, Hering, uno de los grandes, ¿verdad? Moralistas, o sea, que pone las bases de ese estudio, ¿verdad? De la moral, que no era simplemente una aplicación de reglas y normas, ¿verdad? Sino que entender los mandamientos, las reglas y las normas, como él decía, ¿verdad? Y esta es la palabra clave que él utilizaba, el aspecto fundamental que es entonces la opción del hombre. ¿Cuál es tu opción? Mootopa reyapireina, va epa laripotá, va epa lareusea, en síntesis. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es tu opción fundamental? ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Qué es lo que querés en tu vida? Eso es lo primero que tenemos que entonces pensar nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar eso. Yo quisiera caminar en este sendero. Esto es lo que yo quiero. Yo digo, tantas veces nosotros, sobre todo a nivel un poco de, yo digo cuando me encuentro así con personas que tienen, por ejemplo, empresas, siempre me hablan y me cuentan, ¿verdad? Este año para ahí, nosotros este mes, vea la hora del proyecto, estamos apuntando hacia eso, estamos queriendo conseguir esto. Entonces todo gira, ¿verdad? Nuestras estrategias, el plan que estamos elaborando es justamente hacia la consecución de lo que nosotros nos proponemos, como un camino, y bueno, que uno hace también en una empresa. En una empresa económica, en una empresa de este estilo, vamos a hacer el aspecto analógico con nuestra vida ahora, ¿verdad? Y aplicarlo. Va el ayaypotá, hacia dónde queremos caminar.
como los grandes santos, al final de cuentas, los grandes santos, ¿qué es lo que hacen? Los grandes santos lo que hacen es ponerse metas, objetivos, y sobre eso comienzan a trabajar y sus estrategias, sus actividades, entonces después se centran de acuerdo a ese objetivo. Fíjense, si nosotros decimos que tenemos una empresa fallida, una empresa que fue a la quiebra, a ver, díganme, ¿hay posibilidades? Primera pregunta, ¿hay posibilidades de resucitar? Bueno, hay posibilidades, hay mercado, hay quienes, entonces va a ella, pues no, entonces ella por la estrategia, pero como la lengua es serena. Entonces se hace todo un plan, ¿verdad?, de trabajo, pero si hay esa posibilidad de llegar a, bueno, ahora apliquen a la vida de la santidad, de la vida del cristiano, lo mismo. Yo puedo decir, no veo Xiangaingo, famoso, estoy en el pecado, estoy alejado de Dios. Dai kopona la se envirecondi la semenan di la senda y mave si me encueran y será esperan y lo ignoran y no va. Bueno, todas estas situaciones, cierto que nos dejan en un impasse muy difícil, ¿verdad? Porque vos pensáis y decís, ya no voy a poder llegar a. Pero sin embargo, recuerden que los grandes santos, no es que ellos ya nacieron todos santitos y ya tenían 100% su proyecto elaborado. No. Hay muchos que siendo grandes pecadores, sin embargo, ellos mirando, entendiendo ese querigma, es decir, ese anuncio, ese Cristo que llega al corazón de ellos, hace que después ellos comiencen a reelaborar. Pero es el querigma, entonces, ese primer anuncio. Pero ñande kutu y ajina ñande no ajina un jepe ñande apunto un mes a pearire ñande ya bueno pecha se aguatasejo peala se ya posea. Y desde ahí comenzamos a hacer ese camino, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros estamos en esta onda, cuando nosotros estamos en este camino, descubrimos, sabemos y vamos detrás de esto. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que nosotros estamos haciendo aquí y lo que nosotros estamos pensando y elaborando aquí es como en un laboratorio, estamos entonces mirando y conduciendo nuestra propia vida hacia objetivos, pero que tienen que ser propuestas concretas. ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, ya les dije, ¿verdad? Nuestro dulce idioma guaraní, bailar eusean, bailar yaipotá, mooto balaya guatañaína, moola ñanguajeseñaína, ¿verdad? Entonces, otras terminologías nuevas que también podemos utilizar es ¿cuál es tu GPS? Lleva, moipe, puntito pitaína, upe venderenguajesereína. Entonces, el camino que te irá mostrando ante las dificultades, incluso te va a decir, aquí hay más dificultades, aquí hay entonces mucho tráfico, aquí hay situaciones por las que seguramente vamos a tener que perder tantos minutos porque tal cosa. Oye, en Baitengo, de ahí Baitengo, de Oyacango, de Petape. Nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, aquí, lo que estamos leyendo y estamos estudiando, esta es nuestra carta, ¿verdad?, de ruta, nuestro mapa. Cuando lo Oyacañan de Ina, a ñandela ya es sano, ñamaña porano, opea ñandeña entendero, evidentemente que después vamos a llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? Vamos a ir hasta la meta que nosotros estamos deseando. Entonces, queridos amigos, vamos a procurar mirar un poco eso. Y eso es lo que hoy el Evangelio aquí nos está diciendo, qué es lo que nosotros estamos proponiéndonos. De esta manera, como decimos aquí, Mateo quiere mostrar algunos aspectos del gran drama, iluminarlo partiendo desde otros ángulos, y por eso es que plantea la pregunta, ¿el cuándo? ¿Verdad? Mateo mismo pregunta entonces eso, ¿el cuándo? Solo al tratarla podrá llegarse a descubrir que lo importante entonces, decíamos nosotros anteriormente, no es el tiempo lo importante entonces para Mateo, sino el modo. Por eso yo les estaba diciendo, insistimos en este aspecto del modo de vida, que a la luz de este final debemos hacer algo nuestro, ¿verdad? Es el modo como nosotros tenemos que ir apuntando. Es el modo como nosotros tenemos que ir trabajando sobre nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe Responde,
a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. È bello stare qui
tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. 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 Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando aquí a San Mateo, que tiene elementos así como todos los evangelistas, ¿verdad? Los sinópticos, San Juan, tienen estos elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Donde nos dice tu opción de vida. Ahí está lo esencial y lo fundamental. ¿Cuál es tu opción de vida? La opción fundamental, yo les decía anteriormente en el bloque anterior, cuando hablábamos también de este gran teólogo, de este moralista, ¿verdad? Hering es entonces el que habla y nos dice, si vos tenés una opción fundamental, derei cuaina moto para ella pireina, moto para joreina. Y sobre eso después vas a comenzar a trabajar. Y también te vas a dar cuenta cuando estás desviado del camino. ¿Verdad que el GPS que todos conocemos hoy en día, esto es el pan nuestro de cada día, de celular ventero ya con la GPS. Entonces eres hoina, pepe a la ya uno, mejor al otro lado, enseguida te vuelve a reindicar todo tu sendero, todo tu camino. Cómo tenés que hacerlo para poder llegar a destino. Es una cosa impresionante y una cosa tan analógica para nuestra vida también. Nosotros entonces tenemos los recursos, tenemos los elementos para hacer un camino saludable. Ya poponajando a las cosas. En síntesis, ¿sabe cuál es el problema? Da ya posee. ¿Upean Da ya posee. No queremos entonces, en síntesis, vivir honestamente. No queremos responder sinceramente a un Dios que nos quiere, que nos regala todo, que nos da las posibilidades y la gracia para que nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos. Somos egoístas, buscamos simplemente lo nuestro, procuramos simplemente lo que nos gusta a nosotros. De ahí, desde Medellín, que se hablaba del famoso 3P, ¿verdad? Plata, poder y placer, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros entonces muchas veces nos atan. Entonces estamos detrás de la plata. Alguno me decía justamente medio en chiste, yo soy Sebastián Gaboto, ¿se no entendéis? Más bien la Sebastián Gaboto, más tiempo de la conquista, ¿verdad? Sebastián Gaboto. Y porque voy detrás de los guaraníes, se dice. Entonces, véale el chiste. Bueno, bueno. Y digo muchas veces ya hago mi arapuicueria. Y entonces eso se nos vuelve en un elemento primordial, esencial, y vamos detrás de eso y todo hacemos girar nuestra vida sobre eso. Y nos volvemos egoístas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque estamos y buscamos, ¿verdad? Entonces sentimos como ese vicio y como ese placer detrás de esto. Y no nos damos cuenta que hay otros elementos más importantes. Hay una música que justamente que habla un poco del haber perdido el tiempo y perder muchos valores y perder muchas cosas que en la vida eran mucho más importantes y sin embargo no lo hicimos. Me olvidé de vivir. Y entonces de tanto correr por el mundo, etc. Hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Que hablan, pero que hablan verdaderamente de una experiencia de vida, ¿verdad? Que habla de algo que nos sucede continuamente. Eso es como para aplicar, mirar algunas cosas que van directamente porque lleva con las letras o otras que vos podés ir transformando y entender lo elemental y fundamental. Me olvidé de vivir, o sea, no estoy viviendo lo esencial y lo fundamental de lo que aquí el Evangelio de San Mateo por lo menos nos está proponiendo. Porque aquí pues vamos a la esencialidad. Aquí hay una reflexión profunda sobre la esencia, por eso hablábamos nosotros en los cursos anteriores, nosotros hablábamos de una ontología, decíamos, ¿verdad? La ontología es el ser, ¿cuál es mi esencia? ¿Verdad? Para desarrollar mi propia esencia, entonces yo voy detrás de eso, quiero desarrollar. Y si tu esencia o tu búsqueda es simplemente un elemento superficial, ciertamente que opere y eso para vos va a ser entonces lo importante, pero sin embargo no te das cuenta que eso era algo superficial, algo que no es lo fundamental y lo elemental. Y desde ahí comenzamos ya nosotros, ¿verdad?, a crear los problemas. Porque recuerden
que cuando nosotros ponemos un pequeño desperfecto en una máquina, cuando hay un pequeño desperfecto, ese desperfecto después de a poquito va repercutiendo en la máquina en general. ¿Entienden? Vamos a decirle, cargate combustible na Iponaya, como sucede aquí lastimosamente. Sea de PMPA porque se hoy coma pilla a varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Llega a una parte del motor, de esto, de aquello, es un huello, ¿dónde? Un huello. Entonces, un pequeño desperfecto que pasa a otro desperfecto y a otro y a otro. Y así nosotros entonces vamos metiendo esto que es desperfecto, esto que no funciona bien, metemos dentro, primero, de nuestra propia vida. Tal vez es una cosa pequeñita, ¿verdad? Al comienzo, pero que después poco a poco, como esa mancha, ¿verdad? Del aceite en el agua o donde sea, ¿verdad? Se va abriendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás?
¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro, leitmotiv desde Génesis 28, 10 al 22a. Vio que ángeles subían y bajaban. En aquellos días Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, una escalinata plantada en tierra, tocaba con el extremo del cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob del sueño y dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado: qué terrible es este lugar, es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Queridos hermanos, esta es la fuerza de Dios que se manifiesta y que se da a conocer. Aquí entonces es un encuentro personal y fuerte de Jacob con el Señor. Y desde aquí entonces él también tomará una determinación en su vida, en este camino, en este trabajo de espiritualidad. Y todos nosotros estamos llamados hoy también a hacer este mismo camino. Pero después, lo más importante es que Jacob descubre y dice: esta sí que es la casa de Dios, Bet-El. Bet-Bait en hebreo, que significa justamente casa. El, Elohim, entonces el nombre de Dios. Esto sí que es el lugar, este es el lugar donde habita Dios. Qué lindo es descubrir entonces, cada uno de nosotros descubramos ese lugar donde habita Dios. Y desde ahí entonces nosotros, aquí dice aterrorizado, es decir, es el temor de Dios. Pero el temor de Dios de una forma muy buena, muy maravillosa, porque es la sabiduría de Dios que me hace entender que nosotros somos limitados y que al descubrir a Dios nos encontramos en nuestras limitaciones y sabemos que Dios verdaderamente es Ñandeyara, nuestro dueño. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y nosotros aquí nos encontramos con este capítulo 24. Es tan interesante como nosotros decíamos que hemos llegado a la meta. La meta es mirar, entender la venida del Hijo del Hombre que nos trae ese cambio. Aquí se habla de un cambio cósmico. Pero cuando hablamos del cambio cósmico, quiere decir que delare sununum vagina lleva. Pendere covevela terremoto y cojina. Porque es difícil de cambiar, no es fácil. Si nosotros queremos cambiar verdaderamente, tiene que suceder un verdadero terremoto. Porque si no, nunca vamos a dejar las cosas negativas, ya sé, los vicios, nunca vamos a dejar. Si es que nosotros verdaderamente no asumimos con nuestra propia responsabilidad de hacer ese camino. Entonces, ya la paré, ya ni embaré. ¿Cuántas veces, verdad, las personas prometen una y otra vez? Sí, mañana, listo, y así, ¿verdad? Ese es el famoso que promete, pero después al final de cuentas no está cumpliendo. Yo sé que eso es bastante complicado y es bastante difícil. Por lo menos en la teoría sería mucho más fácil. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Y nos está faltando algo que es esencial. Lo esencial es la centralidad, entonces, así como nos propone Mateo, una centralidad en esa opción, como dijimos hace rato, con este autor alemán, Hering, decíamos, esa opción fundamental. La opción fundamental. Porque la opción fundamental es aquello que te enamora. Entonces vos entendés, vos sabés. Pues una vez con nosotros también comprendemos muy bien, sabemos muy bien, pero en el momento exacto en que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, nos cuesta mucho. Así hoy. Anda ya posee hoy. O tal vez comenzamos por un tiempo, hacemos por un tiempo, pero después enseguida de nuevo volvemos a caer. ¿Pero por qué? Porque nos volvemos toscos, nos volvemos duros. No queremos escuchar, no queremos hacer, no queremos ser disciplinados, ¿entienden? O no queremos ser obedientes, también podemos decir. Entonces, la pregunta, ¿cuándo? Las respuestas que la tradición tiene por propias de Jesús también se contradicen. El cuándo. Parece que se contradicen entonces estas respuestas, por lo menos en su aspecto externo. No pasará, dice esta generación, hasta que todo esto se cumpla. No pasará.
esta generación hasta que todo se cumpla. Han probado los renuevos. Todo esto han brotado los renuevos en el árbol. Llega ya la primavera, pero a la vez se afirma, nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni tampoco el cielo lo conoce. Nadie lo conoce. Ni el Hijo del Hombre, que fue enviado por el Padre, no lo conoce. Lo conoce solo el Padre del cielo, es decir, Dios Padre. Es el único que conoce, ¿verdad?, sobre esto. Será como los tiempos de Noé, nos dice. La calma es plena y sin embargo, sin aviso y de repente, llega el agua. Mateo ha unido las dos afirmaciones. El final está a las puertas. El final está a las puertas. No es un hecho más junto a los otros. Un hecho que permite que sigamos tan seguros, inactivos. Toda nuestra vida, segundo tras segundo, se coloca a la luz de ese momento. Es vida en juicio. No saben el día ni la hora, nos dice Jesús. El final se halla en las manos de Dios y nos desborda, ¿verdad? Somos incapaces de llegar a conseguirlo en un esfuerzo. Tenemos que esperar en su venida, que es sorpresa, gracia y novedad definitiva. Se dan cuenta entonces que aquí nosotros estamos encontrando algo esencial y algo bueno, ¿verdad? En el sentido de que te está llamando, nos llama a nosotros a entender que el final, de cierta manera, está ahí frente a nosotros. Porque nos presenta en un sentido literal, nos dice que ni el Padre conoce, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros conocemos. ¿En qué sentido nosotros conocemos? Nosotros conocemos en el sentido de que esto está en nuestras manos. El cambio de mi vida, ¿dónde está? ¿En tus manos? ¿En la mano del otro? No. De mi mamá, de mi papá, de algún país, de algún obispo. En tus manos. Ni acá me voy. Alandén de ella, pues no, nadie va a hacer por vos. Entonces, cuando nosotros caminamos juntos, cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que significa un seguimiento de Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos las pilas, ponemos nuestro GPS y decimos, esta es mi meta, a esto quiero llegar. Y entonces desde ahí comenzamos a trabajar. Y como dijimos, no es que ya tenemos todo hecho, sino que tenemos que hacer ese camino continuo. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Así estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Qué lindo cómo se nos presenta este camino de una opción fundamental. No nos olvidemos de esta palabrita, de esta frase. La opción fundamental. Y esa opción está en tus manos. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.